Buenos días, bienvenidos a la clase de Matemática 2 a través de la videoconferencia Zoom. En el día de hoy vamos a seguir tratando el tema de integrales indefinidas. Antes de comenzar la clase, les recuerdo a los estudiantes que la actividad evaluada 1 relacionada con integrales indefinidas tiene fecha de entrega hasta el 8 de agosto, hasta las 23:55 p.m. de la noche. En el día de hoy vamos a continuar viendo la teoría de integrales definidas. Antes de comenzar, les vuelvo a recordar la necesidad de que participen en las videoconferencias, porque así pueden aclarar las dudas que tengan relacionados con los temas que estamos estudiando. Todas las videoconferencias se informan a través de la plataforma y siempre son realizadas a las 10 de la mañana. Si no hay ningún problema con el internet y con la electricidad, se realizan de forma normal. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Déjenme cargar la presentación para dar un pequeño repaso de lo que vimos en la actividad pasada. Ok, aquí tenemos la presentación lista. La semana pasada habíamos visto las definiciones de antiderivada y primitiva. Y habíamos llegado a la conclusión de que una integral indefinida no es más que la antiderivada, ¿verdad? La idea principal de una integral indefinida es conseguir la función que dio origen a la derivada, que es la que está usted integrando. Usted integra la derivada y consigue la función, ¿verdad? Desde donde se originó la derivada. Vimos su definición, ¿correcto? Vimos la estructura de una integral, donde podemos apreciar la variable de integración, que es la variable contra quien yo voy a integrar. ¿Qué significa la constante de integración? Porque todos tienen una constante de integración, que eso es como consecuencia de derivar la función, si esa función tiene una constante. Esa constante viene a representar, al realizar la antiderivada, un valor, una constante, de la cual nosotros no tenemos, al realizar la integral, no tenemos el conocimiento, por eso es que es de forma general. Vimos también que dentro de la estructura tenemos la respuesta, que es la antiderivada, ¿verdad? Y el elemento que se conoce como integrando, que es la derivada a la cual estoy integrando para conseguir la función que dé origen a ese integrando, de donde parte ese integrando. Vimos también las tablas de integración, las tablas generales de integración, y en esta lámina hicimos una comparación de la respuesta de la derivada y la respuesta de la integral. Como apreciamos en la tabla de integración, vemos que su respuesta es la derivada, ¿verdad?, que teníamos anteriormente en la tabla que está a la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, la integral del coseno, que es el seno, se origina de la derivada del seno, que es el coseno.
como es la integral o la primitiva, esa es la respuesta que está asociada a la integral. Vimos la más importante de todas, la que se utiliza con más frecuencia, que es la integral de la potencia. ¿Correcto? Asumimos, ¿verdad?, sin ser cierto, ¿correcto?, pero hay una aproximación que una derivada es una resta y la integral es una suma. Por eso es que el símbolo integral es una suma prácticamente. Vimos algunos ejemplos de cómo utilizar las tablas de integración, ¿verdad?, y algunas de las propiedades asociadas a las integraciones. También vimos, ¿verdad?, cuál es el patrón de integración que se debe seguir para poder obtener un resultado satisfactorio, ¿verdad? Dentro de ese patrón, ¿ok?, hacemos énfasis en que dada una integral original, usted debería reescribir la función si la función que está integrando no está dentro de las tablas directas, para luego integrar y al final simplificar. Esto es similar a lo que hacíamos en las derivadas, es el mismo patrón. Si nosotros podíamos de la derivada original reescribir, derivar y simplificar, se viene a cumplir prácticamente lo mismo en las integrales. Vimos algunos ejemplos, ¿correcto? Se mostraron algunos ejemplos de esta parte, cómo quedarían las respuestas siguiendo este patrón para algunas integrales que no se encuentran en las tablas o que hay que transformarlas. Por lo general, la mayoría de las integrales, cuando uno las reescribe, trata de llevarlas a la forma de exponente, de función exponencial, porque esa es la más general dentro de las integrales, porque es la integral de un polinomio de grado n. Vimos cómo se realizaban, ¿verdad?, integraciones de polinomios, ¿verdad?, que era lo que había que hacer, cumplían las mismas propiedades de la derivada. Si usted tenía una integral de varios polinomios o de una sumatoria o resta de polinomios, lo ideal era dividir la integral, ¿verdad?, en la suma o diferencia de las integrales de cada uno de los polinomios por separado para poder manejar más fácil el cálculo. A la final, cuando usted adquiere destreza, ¿verdad?, en la solución de las integrales, obvia todos esos pasos. Lo hace directamente y obtiene los resultados más rápido. Entramos, visto ya la parte de solución de integrales, utilizando las tablas o de forma directa, comenzamos a ver los métodos de integración, porque no todas las integrales siempre van a ser las que se vayan a resolver por las tablas. Hay integrales un poco más complejas que necesitan resolverse utilizando métodos. Comenzamos por el primer método, que es el método de sustitución, donde apreciamos dos técnicas o métodos también para poder reconocer que usted estaba en presencia de un método de sustitución, que era el reconocimiento de patrones y el cambio de variables. Dentro del reconocimiento de patrones, nosotros teníamos que reconocer que para poder aplicar el método, ¿verdad?, porque este método se aplica a aquellas integrales que están conformadas por el producto de dos funciones, ¿verdad?, o que tienen una estructura conformada, ¿verdad?, por dos funciones, donde una de las funciones representaba la derivada de la otra función, ¿verdad? Al usted reconocer ese patrón de que una de las dos funciones, ¿verdad?, es la derivada de la otra función, usted estaría en presencia de resolver una integral utilizando el método de sustitución, ¿verdad?, por las dos técnicas de reconocimiento de patrones o por cambio de variables, ¿verdad? Habíamos quedado
resolviendo ejercicios, ¿verdad? Aplicando esa propiedad o esa técnica del cambio de patrones, donde todo se simplificaba a resolver la integral utilizando prácticamente la regla de los exponentes. ¿Sí? Ahí teníamos una lámina donde decíamos que la integral estaba formada por una función exterior y una función interior, ¿verdad? Donde una representaba la derivada de la otra función. Al tener ese patrón de reconocimiento, ya usted sabía que estaba en presencia del método de sustitución. Y también habíamos dicho que el método de sustitución tenía su origen en el método de la regla de la cadena que usted utilizaba en las derivadas. Es algo similar al método de la cadena o la regla de la cadena que usaba usted en las derivadas. Habíamos visto varios ejercicios, ¿verdad? Y por problemas de internet, la presentación había quedado hasta ese momento y habíamos dejado, ¿verdad? Después, porque ya teníamos bastante tiempo avanzado, para continuar la clase en el día de hoy. El último ejercicio, que era este, ¿verdad? Que lo vamos a explicar otra vez para recordar, trataba de determinar, ¿verdad? La integral de una función, ¿verdad? Que es un producto de dos funciones, que era x multiplicado por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Como ve usted, utilizando el patrón, ¿verdad? De reconocimiento, nos dábamos cuenta que el término de la izquierda, ¿verdad? Que es la x, era la derivada, ¿verdad? Del término que estaba internamente en esta función. Al tener eso, ¿verdad? Podíamos aplicar la técnica. En este caso, ¿verdad? Teníamos que usar un pequeño truco. ¿Cuál era ese truco? Porque si usted se da cuenta, la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, ¿correcto? Y a usted le falta aquí en el término este, para poder aplicar el método, el número 2. Requeríamos entonces algo que nos hiciera igual eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Aplicábamos un pequeño truco matemático que era multiplicar y dividir por el número que me faltaba del término en el término de la izquierda. Ese número que falta es el 2. Entonces, al multiplicar y dividir por 2, la función no se altera y puedo ir a aplicar el método de sustitución. Entonces, dentro de la integral, multiplicaba por 2 y dividía entre 2 para no alterar la expresión total de la integral. Ahora sí podía aplicar el método. Sacaba el 1/2 fuera de la integral, correcto, como está acá, y me quedaba la integral que ya cumplía con el patrón que tenía especificado de la derivada, ¿verdad? De la función interna. ¿Ok? Entonces, al resolver el término que me queda, ¿verdad? Que es x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, aplicando la ley de la potencia, obtenía 1/2 de x cuadrado más 1 elevado al cubo sobre 3, porque la regla de la potencia me dice que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Cuánto vale n aquí? N vale 2. Al sumarle 1 se convierte en 3 y al dividirlo entre ese 2 más 1 que son 3. Y así obtenía la respuesta de la integral aplicando este método de sustitución por el reconocimiento de patrones. ¿Ok? Entonces aquí nos habíamos quedado y vamos a pasar a ver ahora cómo se resuelven estas integrales que tienen este mismo patrón aplicando el cambio de variable. Que si usted se acuerda, en las derivadas, cuando aplicaba la regla de la cadena, lo que hacía era eso, hacía un cambio de variables para poder realizar la derivada. Entonces, integración por sustitución, técnica del cambio de las variables.
Con un cambio de variables formal, como dice la lámina, se puede reescribir por completo la integral. Antes de resolverla, entonces tengo que hacer ese cambio de variables para resolver la integral y que me quede de forma más sencilla. ¿Correcto? Entonces, ese cambio de variables asignaba una variable que en este caso es, por lo general, se utiliza u y su derivada, que sería derivada de u. Pero usted puede utilizar cualquier otra letra, puede ser z, r, t, lo que usted quiera utilizar. La idea es que cumpla con la estructura que yo quiero utilizar para resolver, ¿verdad?, mediante cambio de variable. Este procedimiento implica un poquito más de casos, ¿verdad? Implica que el caso sea un poquito más largo, pero implica más pasos en realidad, pero te da una mejor idea, ¿ves? Cuando usted lo domina muy bien, lo hace bastante rápido. La técnica de cambio de variables utiliza la notación de Leibniz, que es uno de los matemáticos que junto con Newton ayudó a resolver estos problemas de integración. ¿Okay? Esto es que usted transforma en una variable una de las funciones, ¿correcto? Y esa variable la deriva. Por ejemplo, si u es igual a g de x, ¿correcto?, que es parte de una de las funciones que están en la integral, la derivada de u será la derivada de g de x de x. En el teorema 313, ¿verdad?, esta integral toma esta forma. La integral de f de g de x por la derivada de g de x debe ser igual a la integral de una función de u por la derivada de u. Como ve, ya todo el término que tiene acá se simplifica en esta operación. Y al resolver la integral, usted lo que obtiene es una antiderivada, ¿verdad?, en función de u. Pero como usted ya sabe cuánto es el valor de u, la regresa otra vez a su forma original de función de x. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se maneja el método. Nos mandan a encontrar la integral de la raíz de 2x menos 1. Ok. En este ejemplo, correcto, usted me puede decir, ya va, pero ahí no tengo un producto. En realidad tiene dos expresiones que están multiplicándose. La raíz de 2x menos 1, ¿verdad?, por dx. Y si usted deriva 2x menos 1, ¿correcto?, la respuesta será 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo manejamos la integral acá y cómo manejamos esto? Voy a asumir que u es igual a 2x menos 1. Y al realizar la derivada de u, la respuesta va a ser 2 de x. Entonces, ya el término que está acá, usted lo tiene, que es de x. ¿Qué es lo que hace? Despeja de x. Al despejar de x de este resultado, ¿verdad?, porque va a sustituir de x será igual a du sobre 2, ¿verdad? El término de la diferencial dividido entre la constante, que usted la puede sacar fuera de la integral. ¿Correcto? Y usted sabe que la raíz de 2x menos 1 se transforma en raíz de u. Y reescribiendo en la función, usted puede decir que u es igual a u a la 1 medio. Cuando usted sustituye todos estos términos en la integral original le va a quedar raíz de u multiplicado por du sobre 2. Esta constante, ¿verdad?, que es un medio, sale fuera de la integral y transformando u en una potencia, porque lo puede hacer bajo las propiedades de las raíces, la integral va a ser un medio, ¿verdad?, de u a la 1 medio por du.
Y aquí ya tiene toda la estructura de la integral, ¿verdad? En forma directa. Porque lo que tiene que hacer es aplicar la regla de la potencia para las integrales, ¿verdad? La respuesta sería 1/2 de u a la 1/2 más 1, que sería 3/2, dividido entre 3/2 más c. ¿Correcto? Reescribe otra vez, porque simplifica, el 2 pasa para arriba, ¿verdad? Y se elimina con este 2 y le queda 1/3 de u a las 3/2 más c. Pero usted sabe que u por el mismo método es igual a 2x menos 1. Lo que tiene que hacer ahora es sustituir en esta u el valor de u, que es 2x menos 1. 2x menos 1 elevado a las 3/2 más c, 1/3 multiplicado por 1/3. Y esa es la respuesta de la integral. ¿Correcto? Ya acaba de resolver la integral de esta estructura que no tenía similitud o símil en las tablas de integración, utilizando el método de sustitución por cambio de variables, lo transformó muy fácilmente y resolvió más fácilmente la integral, porque de esta forma la redujo a una forma más sencilla, que es esta, y pudo realizar la integral aplicando el método del exponente o la regla del exponente. Entonces, resumiendo, para resolver estas integrales, primero tengo que ver si dentro de la integral cumple, ¿verdad? O se aproxima a los patrones, donde una parte de la integral es una derivada de la función principal. ¿Ok? Para aplicar el método de cambio de variables, usted cambia la variable principal o la función principal por una variable. Le asigna una variable, en este caso u. Deriva esa variable, ¿verdad? Y va a obtener una respuesta en función de u, ¿correcto? La derivada de u va a ser igual a la derivada de u. ¿Ok? Como lo vimos acá. Y sustituye la variable, ¿verdad? En la integral original y sustituye el diferencial de esa variable en la integral original. En ese momento, la integral le debe haber quedado más sencilla y puede aplicar la regla de las potencias, que es lo que siempre trata de buscar, ¿verdad? O la integral le queda en términos que usted pueda simplificar y resolver directamente por las tablas. Vamos a ver otro ejemplo para que sigamos comprendiendo cómo se manejan estas integrales. Aquí tenemos otra vez el mismo ejemplo. ¿Ok? Tenemos acá la integral de x por la raíz de 2x menos 1. Como vemos acá, no se están cumpliendo los patrones, porque la derivada interna no va a ser igual a x. ¿Ok? Pero puedo aplicar el método, porque al aplicar este método puedo eliminar términos de la integral. Entonces, la parte interna, la función más interna, la convierto en una variable. Esa variable en este caso sería u igual a 2x menos 1. Derivo toda esta expresión. ¿Ok? Entonces, cuando yo derivo me va a quedar du, ¿verdad? Igual a 2 veces de x. ¿Ok? Entonces, despejo de x, ¿verdad? Que de x es igual a du sobre 2. Acuérdense, du igual a 2 veces de x, porque la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Despejo el valor de x porque necesito sustituirlo acá. Ya tengo de x que es igual a du sobre 2. Entonces, du sobre 2, ¿ok? Y me queda un término
porque todo tiene que estar en función de du. ¿Ok? Ese término lo despejo de acá. 2x menos 1, ¿verdad? U igual a 2x menos 1. Al despejar x me quedaría u más 1 entre 2. Y sustituyo todos los términos. Este término es u más 1 sobre 2, que es x. La parte interna es la raíz de 2x menos 1, que sería u, raíz de u, que es u a la 1 medio, y la otra parte es de u. ¿Ok? El 2 puede salir fuera de la integral, y sería entonces, ¿verdad? Multiplicando este término por este término, sería 4, sale un cuarto fuera de la integral. ¿Correcto? Sacamos un cuarto de la integral, y el término de un medio lo multiplico por todo lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Que sería un medio, u a la 1 medio por u, más u a la 1 medio por 1. Y tengo u a las 3 medios, un medio más 1 es u a la 3 medios, y un medio por 1 sería u a la 1 medio. Entonces tengo dos funciones, la suma de dos funciones de u. ¿Qué hago ahora? Separo las integrales o las resuelvo directamente, ¿verdad? Si no tiene mucha práctica, lo que hace es separar estas integrales. Un cuarto multiplicado todo por la integral de u a la 3 medio por du, más la integral de u a la 1 medio por du, y las resuelvo por separado. Aquí lo hacen directamente porque ya obvian ese paso. Entonces, al resolver u a la 3 medio, porque es una integral de potencia, eso me queda u a la 5 medio, 3 medio más 1 me da 5 medio, sobre 5 medio, y un medio más 1 me da u a la 3 medio sobre 3 medio. Ya tengo por separado la respuesta. ¿Qué hago ahora como paso final? Sustituyo el valor de u, que es 12x menos 1, lo sustituyo acá, sería 12x menos 1 elevado a la 5 medio, y el otro sería un sexto, ¿verdad? Porque esto te tiene que multiplicar, este 2 pasa para acá y este 2 pasa para acá, sería, ¿verdad? 4 por 5, 20, ¿ok? El 2 pasó para arriba, 2 entre 20 sería 1 sobre 10, 4 por 3, 12, el 2 pasa para arriba, y eso sería mitad de 2, 1, mitad de 12, 6, un sexto. El valor de u, que sería 2x menos 1, elevado a la 5 medio, más un sexto de 2x menos 1 elevado a la 3 medio. Hasta ahí la solución es correcta. Si usted quiere simplificar más y llevarlo a la misma estructura que tenía originalmente, esto que está acá es la raíz cuadrada de todo el término elevado a la 5, y esto que está acá es la raíz cuadrada de todo el término elevado a la 3. Un sexto por la raíz cuadrada de 2x menos 1 al cubo, y un décimo por la raíz cuadrada de 2x menos 1 elevado a la 5. Y así acabaría de simplificar, ¿verdad? Toda la respuesta. Si la deja hasta aquí, está bien. Si la sigue simplificando, mejor todavía. Yo lo recomiendo porque así le va dando más agilidad al cálculo, y va poniéndose más, que va teniendo más experticia en el cálculo. Entonces, hay integrales, ¿verdad? Donde usted al aplicar, pero tiene que tener bastante práctica para esa parte, ¿eh? Para ver este tipo, por lo general, siempre. El método de sustitución se aplica al producto de dos funciones en la mayoría de los casos. ¿Solamente el producto? No, como vamos a ver, hay también cocientes. Esa operación de multiplicación y división están presentes dependiendo de la función cuando usted vaya a derivar el término interno de las dos funciones que están en la integral. Aquí tenemos otra. Por ejemplo, en este caso, voy a calcular la integral del seno cuadrado de 3x por el coseno de 3x de x. Como usted ya se habrá dado cuenta, una y otra representan la derivada del otro.
¿correcto? El coseno de 3x viene a representar la derivada del seno de 3x, ¿correcto? Porque la derivada del seno es el coseno. Y si lo hace en forma al revés, la derivada del seno es el menos coseno. Entonces cambiaría el signo de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Según el patrón de integración, usted tiene que ver cómo reescribir la función. Porque usted, al derivar el coseno de 3x, no va a obtener el seno cuadrado de 3x. Quiere decir que hay que reescribir esto. Por lo tanto, el seno cuadrado de 3x es, por propiedades trigonométricas, el seno de 3x todo elevado al cuadrado. Entonces ya la parte interna sí tiene ese término para la derivada. ¿Qué hago entonces? La parte interna que forma parte de esto es lo que voy a hacer igual a u. Hago u igual al seno de 3x. ¿Correcto? Derivo este término y este término al derivar será 3 veces, ¿verdad? El coseno, ¿verdad? De 3x. De u será igual a 3 veces el coseno de 3x por dx. Ya tiene entonces el término. ¿Qué término tiene? Coseno de 3x de x, que es el término que está acá. ¿Verdad? Pone el 3, lo despeja de acá y el 3 lo puede sacar fuera de la integral. Al despejar le queda du sobre 3 es igual al coseno de 3x de x. Entonces, todo este término que está acá es igual a du sobre 3. Como ven, ya elimino este término de la integral. ¿Ok? Y tiene entonces ahora seno cuadrado de 3x o seno de 3x es igual a la integral de u al cuadrado, porque u es este término que está acá. U al cuadrado, ¿correcto? Porque u vale seno de 3x. U al cuadrado multiplicado por du sobre 3, porque ya hizo la sustitución. El 3 lo saca fuera de la integral, sería 1/3 de la integral de u cuadrado de u, y le quedó la integral en forma más sencilla, directa, porque lo único que tiene que hacer es aplicar la regla del exponente. U al cuadrado, la integral de u al cuadrado es u a la 3 sobre 3. Aquí tenemos la respuesta. Entonces, 1/3 que multiplica a u a la 3 sobre 3 sería 1/3, o sea, u a la 3 por 9. U vale seno de 3x. Lo vuelvo a sustituir y la respuesta es 1/9 seno al cubo de 3x más c. Como ven, no es difícil aplicar el método. El método se basa en esa facilidad de derivar, ¿verdad? Si manejo bien las derivadas, no va a haber problemas a la hora de integrar. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Utilizo una variable, tengo dos funciones dentro de la integral que forman parte de un producto o de un cociente de funciones. Una de las funciones le asigno el valor de una variable. Derivo esa variable, ¿verdad? Que por lo general es u, ¿verdad? Y sustituyo todo dentro de la integral para ponerla en forma más sencilla y realizo la integral. Si me quedó de la manera más fácil para utilizar las tablas, lo hago, como en el caso que acabamos de ver. Si no me quedó tan sencillo, debe quedar una operación que yo pueda resolver como en el caso anterior. Entonces, voy a resumir el cambio de estrategia del cambio de variables. ¿Cuál es? Primero, usted debe elegir una sustitución donde u es igual a g de x. ¿Qué quiere decir esto? En una integral de este tipo usted tiene una función f de x y una función g de x. Utilizo g de x para hacer el cambio de la variable. U igual a g de x. Por lo general, esta g de x es la función interna. ¿Ok? Siempre está asociada a una raíz, siempre está asociada
a un exponente general de esa función. Entonces, aquí me dicen que usualmente es mejor elegir la parte interna de una función compuesta. ¿Ok? Como acabo de decir, tal como una cantidad elevada a una potencia. Ahí lo acabo de decir. O una raíz, que es una función elevada a una potencia, o una potencia. Calculo su derivada, ¿verdad? La derivada de u. Reescribo la integral en términos de la variable de u. Todas tienen que estar en función de u. Encuentro la integral en términos de u. Y al resolverla, finalicé allá reemplazando u por la función anterior que es g de x, para obtener un antiderivado primitivo en términos de x. Y verifico la respuesta por derivación. ¿Cuál va a utilizar para derivar? La regla de la cadena o la regla general de las potencias. Porque el método se basa en las reglas de la cadena o las reglas generales de las potencias. Con esto termino la parte de el método de sustitución. Ya vimos la técnica, ¿verdad?, de los patrones, ¿verdad? Y vimos la técnica del cambio de variable. Lo que tiene que hacer es practicar. En la plataforma hay bastantes ejercicios para que usted practique y para que vea cómo se resuelven algunos de esos ejercicios. Los ejercicios de la tarea, mejor dicho, de la actividad, son bastante sencillos, no tienen nada de complicado. Dentro del cambio de variables, ¿verdad? La regla general de las potencias es la que más se utiliza. ¿Correcto? Vamos a ver el teorema. La regla general de las potencias para las integrales. Está relacionada con las sustituciones de u más comunes, ¿verdad? A medida que usted reconoce cómo facilita esto, utiliza de una vez la regla de las potencias y sale del problema. ¿Ok? Como dice la regla de la potencia general de las potencias. En una integral donde la función g de x está elevado a la n, multiplicada por la derivada de esa función de x, la respuesta de eso será g de x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más e. Directamente la aplica. ¿Ok? Y no tiene que pasar por todo lo que es el cambio de patrón o la sustitución. Claro, debe, antes de aplicarla, ver si la regla aplica directamente en función del patrón que acabamos de estudiar. ¿Verdad? Igualmente, si usted hace una sustitución de todo este término por una variable u, se va a encontrar que la integral de u a la n de x aplicar la regla de la potencia, u a la n más 1 sobre n más 1 a c. Esa es su relación, pues es la relación que existe entre las reglas de la potencia con este tipo de integrales, ¿ve?, que se resuelven por el método de sustitución. Aquí tiene varios ejemplos, ¿verdad?, de sustitución y regla general de las potencias. Lo que tiene que hacer es distinguir dentro de la estructura, ¿verdad?, de la función compuesta lo que acabamos de decir. La función asociada a su derivada, como el caso de los ejercicios que acabamos de ver. ¿Ok? Aquí lo que hago es solamente identificar y aplicar de una vez directa la regla de la potencia. La respuesta de esto, como sé que esta es la derivada de esto, la respuesta será 3x menos 1 elevado a la 5 sobre 5, como está acá. Si aplica el método de sustitución, es la misma cuestión. ¿Ok?
se vale de la función, ¿verdad? Para hacer esto. La derivada de esto es esta que está acá. Por lo tanto, la respuesta será x cuadrado más x elevado al cuadrado sobre 2, como la tenemos acá. Igual pasa aquí. Esto es una potencia. ¿Ok? Y la derivada de este señor es esto que está acá. La integral será entonces x al cubo menos 2 elevado a la 3 medios sobre 3 medios, como está acá especificado. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Esta es la manera más rápida de resolver el método de sustitución. ¿Ok? Pero tiene que estar seguro que la función compuesta está conformada por la función y la derivada de la función. Adaptación de los integrandos a las reglas básicas. Eso es lo que siempre deberíamos hacer. Debemos siempre tratar de resolver las integrales más complejas, reescribiéndolas o aplicando los métodos para llevarlos a la forma más fácil. Existen unas integrales, ¿verdad? Donde usted no tiene esa facilidad, pero usted puede adaptar esas integrales a las reglas básicas de integración. Son de este tipo. Por lo general, están divididos o multiplicados por raíces de términos donde ese término o cociente de términos esté elevado al cuadrado y el otro término es el cuadrado de un número. En este caso, x al cuadrado y este término es 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, existen unas reglas básicas de integración en las tablas que vimos anteriormente. Vamos a regresarnos a las tablas para que ustedes la vean. Ok, fíjese, aquí están. Aquí existen unas formas generales, ¿verdad? Si usted tiene una integral que tiene esta forma, lo más lógico es aplicar directamente las reglas de integración. Para las que tienen esta forma, eso sería 1 sobre a, arco tangente de u sobre a. Para los que tienen esta forma, sería el arco seno de u sobre a más c, y para los que tienen esta forma sería 1 sobre a, arco secante del valor absoluto de u sobre a. Lo que tienen que hacer es asignar el valor de a y de u en la integral. Vamos a ver el ejercicio donde quedamos. Ok, estamos resolviendo este término. ¿Correcto? X cuadrado más 9. ¿Cuál es la constante? La constante es A. A es 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? Para yo resolver esta integral, ¿cuál debo utilizar en la tabla? La que dice integral de du sobre a al cuadrado más u al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fijándome en esto, la solución, si tiene la misma estructura, vemos que sí, donde A es la constante y donde U es la variable. Entonces, aquí U es el X cuadrado y aquí A es el 3 elevado al cuadrado, como lo acabo de poner acá. X cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el 4 lo saco fuera de la integral porque es una constante. Y me queda la integral de 1 sobre el cuadrado más 3 al cuadrado. Estoy reescribiendo la integral para aplicar el método. Entonces, la regla del múltiplo constante dice que esa integral es igual a 1 sobre a multiplicado por el arco tangente de u sobre a más c. Aplico directamente la regla. ¿Cuánto vale a? A vale 3. ¿Y quién es u? U es x. ¿Ok? Entonces será
4 veces por 1 sobre 3, que es A, por la arcotangente de X sobre 3 más 6. Listo. Ya resolví la integral. Simplifico 4 por 1, 4, 4 tercios, arcotangente de X sobre 3 más 6. Esta integral de estos tipos se resuelve utilizando esa tabla. Hay otras tablas un poquito más que tienen otros términos de esta estructura. ¿Ok? Que podemos utilizarla para resolver esa integral. Veamos otros dos ejemplos. El que está aquí, ¿correcto? Primero aplico el método de sustitución. Aquí lo que voy a utilizar es aplicar directamente el método de sustitución. No me voy a la regla. Aplico el método de sustitución y resuelvo la integral. Hice los cambios, hice la sustitución y me quedó 2 veces la integral de du sobre u. La integral de u sobre u es el logaritmo neperiano de u. 2 veces el logaritmo neperiano de u más 6. U lo sustituyo a la final por x cuadrado más 9. ¿Ok? En el tercer ejemplo, tenemos 4x cuadrado sobre x cuadrado más 9. ¿Ok? Fíjese, ¿qué tengo acá? Aquí tengo la división de polinomio que vimos en matemática 1. ¿Ok? ¿Cómo dividir polinomio? Entonces, realizo esa división. ¿Por qué la puedo hacer? Porque el exponente del numerador es igual al exponente del denominador. Si este término, como este, fuera menor, yo no podría aplicar esta división. Este exponente debe ser igual o mayor para aplicar la división de polinomio. Lo que hago es eso. Transformo, reescribo esta función completa aplicando la división de polinomios. Entonces, esta división de polinomios me da como respuesta 4. ¿Ok? 4 menos el residuo que sería 36 sobre x cuadrado más 9. Acuérdese, este es el divisor y este es el dividendo. Entonces, eso es igual al cociente menos, ¿verdad?, el residuo entre el divisor. Dividendo, divisor. Realizo la operación. Al dividir este 4x cuadrado entre x cuadrado más 9, ¿verdad? La respuesta será, para yo poder eliminar el 4, la respuesta tiene que ser por 4, que es este término que está acá. Este término, ¿verdad?, es el cociente menos, ¿verdad?, porque el residuo le va a quedar negativo. Ese residuo que está obteniendo es 36, que le queda al efectuar la operación. Hagan la división y se darán cuenta. ¿Ok? Eso que está aquí, ¿verdad? 4, que es el cociente, menos el residuo entre el divisor. Esa es la regla. Cociente menos o más residuo entre el divisor. Y ya acaba de dividir una integral compuesta en 2 integrales. Y las puede resolver. El término de la izquierda, ¿verdad?, lo hace directamente por el método que acabamos de ver ahorita, aplicando las tablas. Y el 4 es una integral directa. La integral de 4 es 4x.
Y la integral de 36 integral de 1 sobre x cuadrado es 1/3 del arco tangente por x sobre 3 más c. Y así resolvió la integral. ¿Ok? 36 lo dividen entre 3, eso es 12. Entonces, la respuesta final, después de simplificar, es 4x menos 12 arco tangente de x sobre 3 más c. ¿Ok? Entonces, este tipo de integrales las puedes resolver directamente utilizando la tabla en primera instancia. Como son funciones compuestas, también puede utilizar para resolver el método de sustitución. ¿Correcto? Y para simplificar aún más la integral, y poder utilizar eso, si el exponente del numerador, del polinomio del numerador, es mayor o igual al exponente de la función del denominador, usted lo que tiene que hacer es realizar la división de polinomios y al realizar la división de polinomios sustituir, ¿cómo va a sustituir? Va a sustituir todo eso que acaba de hacer, es igual al cociente menos o más el residuo entre el divisor. ¿Ok? Ahí tenemos otro tipo de utilizando las reglas básicas. Tenemos esta integral. De primera vista, yo puedo dividir la integral en dos integrales. Una que es x sobre la raíz de 4 menos x cuadrado, y esa la resuelvo por sustitución, y la otra que es 3 sobre la raíz de 4 menos x cuadrado, que la resuelvo utilizando las reglas básicas de integración que están en la tabla. Eso es lo que hice acá. Resolví la primera parte por el método de sustitución o la regla general de las potencias. ¿Ok? Y la última parte aplicando las reglas básicas de integración. ¿Cuánto me dio? La respuesta va a ser menos 4 menos x al cuadrado a la 1 medio, ¿verdad? Más 3 veces el arco seno de x sobre 2, que es la regla básica de integración. Esta parte, utilizando el método de sustitución, porque vimos que la derivada de este término es este término multiplicado por 2. Lo hago en función de du por el método de sustitución, por cambio de variable, o aplicando la regla general de las potencias. Aquí tiene otro tipo de sustitución para poder aplicar las reglas básicas de integración. Puede transformar un término para resolver el término que está arriba. Aplica el método de cambio de variables y a lo que le queda, ¿verdad? Le aplica la sustitución completa de la regla básica de integración. Aquí aplica, ¿verdad? Aquí está aplicando las propiedades de las potencias. El término x al cubo lo sustituyó por 1 para poder transformar todo en lo que quería transformar. Con la idea de poder sustituir por d1 este pedazo que está acá arriba. Y a la final terminó aplicando, ¿verdad? Al sustituir, terminó aplicando la regla básica de la
integración. Tiene otro ejemplo utilizando identidades trigonométricas, ¿verdad? Aplica el método de sustitución, de cambio de variable y transforma una en otra. A la final terminó transformándola en dos integrales. Porque si usted aplica la identidad trigonométrica, sabe que el tangente cuadrado es igual. Tangente cuadrado más secante cuadrado es igual a 1. Lo que hace es despejar la tangente cuadrado y le queda secante cuadrado de u menos 1 al transformar la u como cambio de variable. Esta integral es directa y lo que le queda también es una integral directa. La integral de la secante cuadrado es la tangente de u, ¿ok? Y la integral de du es 1 sobre 2. Es 1 multiplicado por 1/2 le va a dar 1 sobre 2. Aquí tiene unos procedimientos para adaptar integrandos a las reglas básicas de integración. En este ejemplo lo que hago es desarrollar el numerador. Claro, es un producto notable. Cuadrado del primero más 2 veces cuadrado del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí lo que hace es separar los numeradores, porque esto no es más que la suma de fracciones de igual denominador. En este caso lo que hace es completar el cuadrado. Aquí divide la función racional, ¿ok? Cociente menos residuo entre divisor. Aquí suma y resta términos, ¿verdad? Para no alterar. Claro, porque cuando hace esto, fíjese, el término que está aquí es un término, ¿verdad? Donde puede transformar al derivar, va a ser el término que está arriba. Y el segundo término que está acá, lo que hace es aplicar un cambio de variables, ¿verdad? Aquí aplica también el cambio de variables y lo resuelve. Aquí, usando identidades trigonométricas, correcto. Esas identidades trigonométricas son muy importantes a la hora de resolver integrales trigonométricas. En la mayoría de los casos se utiliza para simplificar o reescribir las integrales. Multiplica o divide por el conjugado para no alterar. Eso lo vimos cuando vimos en matemática 1 las reglas de radicación. ¿Ok? Hace lo mismo, multiplica y divide por el conjugado. Y así no altera y puede, ¿verdad?, manejar, obtener funciones más fáciles de resolver. Fíjese, en el caso este, multiplicó y dividió por el conjugado, obtuvo esto, 1 menos seno de x sobre 1 menos seno cuadrado de x. Utilizó la identidad trigonométrica que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, despejó coseno cuadrado y lo sustituyó en la parte de abajo y le quedó 1 menos seno de x sobre coseno cuadrado. Las dividió utilizando dividir las funciones racional, ¿verdad? Tenía por un lado 1 sobre coseno cuadrado de x, que es la secante cuadrado de x, porque es otra identidad trigonométrica, y el otro que es seno de x sobre coseno de x. Aplica el método de sustitución por cambio de variables porque coseno cuadrado de x es coseno elevado al cuadrado de x y realiza la integral. Ok, eso es lo que acabamos de ver como integración por partes.
por sustitución. Vamos a entrar ahora a ver integración por partes. Vamos a parar aquí la presentación y el viernes seguimos con esta parte de integración por parte. ¿Ok? Con esta sección de integración por parte. No es difícil, pero para que puedan digerir todo el método de sustitución. ¿Ok? Nos quedan todavía clases, ¿verdad? De el tema 4, que es integrales definidas. Pero si no manejamos muy bien esto, las integrales definidas no las podremos resolver. Las integrales definidas son más fáciles que las integrales indefinidas. Las integrales indefinidas son la base de la integral definida. En las integrales definidas lo que vamos a ver como más importante es el cálculo de áreas, ¿okay? Que es lo único que vamos a ver en las integrales definidas, porque las propiedades de las integrales definidas son las mismas propiedades de las indefinidas, pero la base de una integral definida es manejar muy bien las integrales indefinidas. ¿Ok? Entonces, nos queda aquí integración por partes e integración de fracciones simples. ¿Ok? Que son un poquito más laboriosas. No son difíciles, sino son más laboriosos. De antemano les digo que la integración de fracciones simples son dos funciones, es un cociente de funciones, donde el numerador de la función que está en el numerador es menor, ¿verdad? O el orden de la función del numerador es menor que la del denominador. Eso es la regla básica. Porque si son iguales o mayor, lo que tiene que hacer es una división de polinomios para simplificarla, como lo hicimos en estos ejercicios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, a detenernos acá por el día de hoy y el viernes continuamos con integración por partes e integración por fracciones simples. De todas maneras, ustedes pueden ver la presentación en el aula y si tienen alguna duda sobre integración por parte, me la pueden hacer llegar a través del WhatsApp. No tengo ningún inconveniente en aclararle las dudas a ustedes. Vamos a ver cuántas láminas son. 3, 4, 5, 6, 7 láminas. 8, 9. Para entrar a integración por fracciones, 9 láminas. Por eso es que el viernes podemos ver todo lo relacionado con integración por partes, que es bastante sencillo, y integración por fracciones simples, que es un poquito más compleja. Pero también es sencilla si usted entiende esto. 2, 3, 4, 5. Ok. Bueno, vamos a pararnos aquí para que ustedes asimilen las láminas que acabamos de ver de integración por sustitución, cambio de variables y reglas básicas de integración. Y el viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, continuamos con integración por parte. Ok.
pedimos entonces hasta el viernes. Y les recuerdo, la actividad 1 y la actividad 2 evaluada tienen fecha de entrega para el 8 de agosto. Hoy es 19. ¿Ok? Queda bastante tiempo para realizar esa actividad. Entonces, nos vemos el viernes.